¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Sputnik. El día de hoy, como pueden ver por la descripción de este video, vamos a hacer la continuación de mi serie ¿Por qué leer a los clásicos? Y como pudieron ver en el último video, hablé del Renacimiento, de su inicio, de el elogio de la locura, de cómo se fue formando poco a poco en Europa este pensamiento diferente que iba contra lo que se había establecido en la Edad Media, que trataba de innovar, que ponía al hombre en el centro del pensamiento de lo que se hacía. El día de hoy quiero hablar del teatro isabelino, o como podría decirse en una sola palabra, Shakespeare. Así es. El día de hoy vamos a hablar de Shakespeare y yo pensé en hablarles de Shakespeare y de Christopher Marlowe porque Christopher Marlowe me gusta mucho, pero decidí que Marlowe lo voy a dejar para otro video y ahora hablaremos de mis tragedias favoritas de la obra de Shakespeare. Ahora, yo sé, y creo que muchos de ustedes lo deben saber también, que Shakespeare se ha convertido en un mito, en una idea, y que, como dice Harold Bloom, es considerado nuestro canon occidental de la literatura. Todo lo que vemos ahora en la literatura, todo lo que sufrimos con Juego de Tronos, por las muertes, por los incestos, por la falta del padre, por la falta de la madre, por las brujas, todo lo que aparece en estas novelas que ahora son tan reconocidas, Shakespeare ya lo había hecho en su teatro. Y lo interesante de todo esto es que probablemente Shakespeare ni existió. Y es muy chistoso porque hay un mito o una idea, y se ha hecho mucha controversia respecto a esto, que en realidad Shakespeare no existió y que las obras de Shakespeare las escribieron o Christopher Marlowe o Francis Bacon. Pero eso no es lo más importante de Shakespeare. Realmente si existió o no existió no importa. Lo que ha sobrevivido hasta la fecha, hasta el día de hoy, que ha sido llevado al cine, a las series y a los libros, es la obra de Shakespeare, no Shakespeare. Anteriormente yo ya les había platicado un poco de Shakespeare porque hice una especie de análisis de La fierecilla domada con 10 cosas que odio de ti. Porque 10 cosas que odio de ti está basada en una obra de Shakespeare. Porque El Rey León está basada en una obra de Shakespeare. Porque casi todo el cine está basado en una obra de Shakespeare. Así que, pues es imposible no hablar de él. En lo personal, creo que deberían acercarse a sus tragedias, porque las tragedias de Shakespeare nos ayudan a entender mucho del pensamiento occidental y además nos ayudan a darnos cuenta que tenemos que dejar ir a los personajes y que a Shakespeare hace muchos siglos ya se le había ocurrido escribir y matar a sus personajes. La época isabelina abarca desde el año 1558 hasta 1603, donde lo más representativo que existió en ese momento fue el teatro isabelino. Obviamente era importante y que tuvo tanto éxito gracias a la reina Isabel. En Shakespeare podemos encontrar 3 tipos de textos: lo que los críticos llaman historias, tragedias y finalmente comedias. De comedias podemos encontrar a La fierecilla domada, de la que, como les digo, ya hablé antes. Y en este tipo de comedias, Shakespeare juega mucho con la guerra de los sexos, con la guerra del poder, con la guerra de los estatus sociales. Eso creo que no es lo más interesante de Shakespeare. Lo más interesante de Shakespeare son, así es, las tragedias. Y las tragedias más importantes son 4: Hamlet, Otelo, El Rey Lear y el querido y muy amado Macbeth. La tragedia de Hamlet, el príncipe de Dinamarca, marca los estándares más importantes de la literatura, porque hay por primera vez la muerte del padre o la pérdida del padre, que no deja que el hombre avance o que el hijo avance. Si ustedes vieron El Rey León, eso es Hamlet. Bueno, más suavizado porque es para niños. Sin embargo, es imperdible Hamlet porque toca puntos muy extraños y a la vez que existen en la humanidad. La pérdida del padre, el amor de la madre, o más bien el no amor de la madre, la envidia, cómo funcionan las esferas del poder y cómo estas esferas del poder corrompen y hacen que ciertas personas tomen ciertas acciones o realicen ciertas acciones. Y además
Shakespeare siempre mete un fantasma. Hamlet es la historia de Hamlet, que empieza a partir de la muerte de su padre, el rey de Dinamarca, y que resulta que lo mató su hermano, así es, Scar. Y finalmente el fantasma del padre le pide a Hamlet que pues vengue su muerte. Hamlet es probablemente la obra más famosa de la literatura occidental. Ha sido analizada desde muchos puntos, incluido el psicoanálisis, y problemas existenciales y éticos como el hecho de que Hamlet no quisiera matar a su tío. También tiene personajes femeninos muy interesantes como Ofelia, que yo creo que tiene una representación muy increíble para la época y para todo lo que hizo como mujer en esa obra. Es una obra imperdible que pueden leer en un día. Después se van a dar cuenta, después de leer a Hamlet, que en realidad Hamlet está en todos lados de la literatura. La obra de Macbeth está basada de una forma muy libre de uno de los personajes, o más bien de uno de los reyes de los escoceses que sí vivió, que se llamaba Macbeth. Y Shakespeare decidió tomarlo y hacer pues lo que él pensaba que sería una historia interesante, basado tal vez en hechos reales, pero bastante ficcionalizado. Y lo que más me gusta de Macbeth y lo que se ha representado en muchos libros, incluido en Harry Potter, son las 3 brujas que aparecen en Macbeth y que después harían una banda de rock o una banda de alternativo rock en Harry Potter. Estas brujas también se han utilizado en mucho de la literatura. Se han hecho películas en donde aparecen, se han hecho series donde hay referencias a ellas, se han hecho referencias en libros y probablemente son las brujas más reconocidas y que se empezó a hablar de ellas desde hace mucho tiempo, considerando la época en que se escribió esta obra de Macbeth. Si ustedes son fans de Harry Potter o les llama la atención, no pueden dejar de perderse esta obra de Macbeth, porque si no, no van a entender el chiste, muchachos. Si ustedes piensan entonces que el Juego de Tronos fue el primer libro en tocar la traición tan fuertemente, oh sorpresa, no. Macbeth fue de las primeras obras, no la única obviamente, pero sí la más reconocida, que retoma el término traición y que lo lleva hasta sus más altas consecuencias. Pues la traición ya existía y está en una pequeña obra de 5 actos de Macbeth. Lo que me gusta del Rey Lear y que creo que es increíble en su obra, vuelve a ser cómo Shakespeare involucra a protagonistas muy fuertes, a protagonistas obviamente femeninas, como Cordelia. El Rey Lear también es Shakespeare lo toma de un personaje que existió, creo yo que fue durante la época del Imperio Romano, y que ya muy viejo el Rey Lear decide dejarles el poder a sus 3 hijas, pero sus hijas son canijas. Entonces, si tú eres fan de Game of Thrones, acá también juega mucho con esto de la traición, con esto de los condes que se dejan llevar por el poder. Y estas hijas, que a pesar de ser sus hijas, pues no importa, o sea, realmente hay otro tipo de juegos de poder que les interesan a ellas, bueno, a 2 de ellas, no a Cordelia. Y lo que me gusta de Cordelia es que es un personaje muy fiel a sí misma, que me recuerda a otro personaje de Juego de Tronos, pero además de eso, es un personaje que cree que tú puedes redimir el mal a través del bien, o sea, a través del amor, pero como todas las tragedias de Shakespeare, y no sé, no les voy a decir porque tal vez sea spoiler, aunque creo que ya no es spoiler después de varios siglos. ¿Cuántos siglos? 6 siglos después. Pero el chiste es que Shakespeare en sus tragedias de verdad se toma el término de tragedia muy en serio, y siempre las tragedias de Shakespeare tienen que terminar mal. Regresa un poco a los clásicos griegos, pero incluso en los clásicos griegos no era tanto una tragedia por el final, porque finalmente tú sabías como lector que para los griegos el destino era algo que existía y que creían en él y que tú no puedes librarte de tu destino. En cambio, a Shakespeare le gusta que sus personajes más importantes, que sus personajes que son bastante fiel con ellos, que son personajes que puedes llegar a amar porque finalmente son virtuosos, pues se mueran, no existan, desaparezcan y sean subyugados por el mal, por el poder, por esta ambición que tienen muchos otros personajes de Shakespeare.
Y finalmente Otelo, lo interesante es que por primera vez se habla o Shakespeare decide tomar un personaje negro o moro que tiene buenos sentimientos. Y nosotros sabemos que obviamente la raza no tiene nada que ver con los sentimientos, pero para la época en que vivía Shakespeare esto sí era bastante cuestionado. Entonces, estas 4 tragedias de las que les hablo son las principales y son las que yo considero que no deberían perderse, porque finalmente estas 4 tragedias van a ayudarte a entender mucho de lo que hay en la literatura actual, de lo que hay en series, de lo que hay en películas y de lo que probablemente mucha gente se va a copiar. Y no lo quiero decir de esa manera, pero finalmente Shakespeare sí tiene la culpa de muchas cosas. Yo creo que no hay mejor ejemplo que Juego de Tronos, porque todo lo que engloba traición, sexo, incesto, muertes, brujas, ya está en la obra de Shakespeare. Entonces, definitivamente creo que la mejor forma de acercarte a entender mejor Juego de Tronos es a través de la literatura de Shakespeare, así que no te lo puedes perder, no te puedes perder estas 4 tragedias, son mega recontra importantes. Y si tú no eres fan de Juego de Tronos, pero te gusta alguna otra serie en donde involucre este juego de poder, la traición, el yo dije, el me dijo, el alucine, el no poder sobrevivir a tus fantasmas, y no a lo mejor fantasmas literalmente hablando, o sea, que te aparezcan fantasmas, sino el hecho de que haya personajes que rememoren tu pasado. Sí, definitivamente Shakespeare es el indicado, y por eso era importante hacer este video e incluirlo en por qué leer a los clásicos. ¿Por qué leer a Shakespeare? Dime tú, ¿por qué leer a Shakespeare? Bueno, yo creo que es importante leer a Shakespeare porque, aunque a veces no me gusta concordar del todo con Harold Bloom, sí marca un tipo de escritura en la literatura occidental, sí marca un pensamiento, no nada más en su lengua, sino en todas las lenguas del mundo. Entonces es un autor imperdible y que yo me imagino que ya te debes de haber topado en algún momento de tu vida. Así que si tú ya eres un lector más activo, es increíble volver a leerlo cuando ya tienes otras lecturas y darte cuenta de lo mucho que aporta en su palabra, su forma de describir los personajes, de formarlos y de jugar con el teatro también. Espero que les haya gustado este video. Les tengo un bonus track y el bonus track se trata de otro video donde hablo de 5 cosas curiosas de Shakespeare, así que se los voy a dejar en la descripción, se los voy a dejar en la i y se los voy a dejar por aquí al final del video donde pasa la cancioncita de Sputnik. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto en otro video en este canal. Si te gustó, suscríbete. Y pues yo soy Alejandra, esto es Sputnik, bye. Entonces, que nadie sabe en realidad cómo lucía Shakespeare. Ustedes pueden ver la foto así, pero en realidad no fue hasta su muerte que los pintores decidieron empezar a crear físicamente cómo era él, y las pinturas que podemos encontrar actualmente